A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Como siempre, un fraternal saludo cordial a los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, líder del sistema de radios de los pueblos originarios en todo el territorio nacional. Estamos a poco de cerrar la gestión 2022, con una serie de hechos negativos, por un lado, como las acciones violentas generadas en los 36 días de paro del paro forzado en Santa Cruz por el tema del censo, desastres naturales, se habló de pérdidas humanas, pero también se han registrado hechos positivos como el referido, por ejemplo, en el área de salud, como la vacunación contra la COVID a la gran mayoría de los bolivianos, la puesta en marcha del Centro de Medicina Nuclear, dando esperanza de vida a enfermos con cáncer, y lo que señalan los medios de comunicación, sobre todo aquellos especialistas internacionales que señalan que la estabilidad económica en Bolivia y el crecimiento de la economía del país pues es un referente en este momento a nivel de la región y a nivel mundial. Este tema y otros lo vamos a abordar en este programa de la fecha, Dialogando con el Pueblo, con nuestros invitados especiales. Y para este efecto damos la bienvenida al programa al viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani. ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermano? Muy contento de estar en su programa Dialogando con el Pueblo y contentos de participar también con la hermana y con los hermanos panelistas. Muy gentil. Bueno, ahora damos la bienvenida al programa al analista económico Juan José Bedregal. Bienvenido, es una segunda oportunidad y gracias por estar presente en esta ocasión. Muchas gracias por esta nueva invitación al programa Dialogando con el Pueblo. Un cordial y muy navideño saludo a nuestra audiencia que nos sigue a través de las poderosas ondas de las RPOs y Radio Patria Nueva. Gracias, tenemos el gusto también de dar la bienvenida a Omar Coro, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muchas gracias, estimado Rubén. Saludar a través de su audiencia a nuestro pueblo, a toda Bolivia, particularmente a la familia intercultural. Un saludo revolucionario intercultural para ellos. Muy gentil, vamos a iniciar sin antes presentar a mi compañera Dionisia Quispe, que en el idioma nativo de la Aymara hará un resumen, como siempre, de lo que señalen nuestros invitados. Cuyaquita. Waliki hilata Rubén, Ucamaraki Marcachi Irinaca, RPOs Radio Irinaca, Kumaraki Patria Nueva, Hayuxist Eñetip Jarasta, Humanaka Warum Atapta, Hisa, Caja, Kunjamatistan Dialogando con el Pueblo, Ukawakichawina, Aruskip Eñatak, Hawil Atanakampi, Kamapurt Anitaraki Kiwa, Ukatja, Kumaharuskip Tawanyani, Kunana Kaswakisi, hasta Kamarkasanja. Muñequip Eñatak Hanarunja, Quatjaniasa, Ukamarjama, Marcachirinaca Jepa Arsa, Hanstia Pañanaca Patequiraki, Sasina. Hilata Rubén. Perfecto, Cuyaquita. Bueno, vamos con la primera consulta para nuestros invitados. De manera general, desde el punto de vista de cada uno de sus áreas, ¿cómo estamos cerrando esta gestión 2022? Se dice que es un ejemplo el modelo económico, social, comunitario, productivo, basada en la demanda interna, consolidó, dice, la recuperación de la estabilidad en Bolivia, pues tras ese golpe de Estado,
retorna el gobierno del MAS en esta ocasión con el presidente Luis Arce Catacora, y bueno, se logra recuperar la economía, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y claro, también retorna la democracia. Viceministro, voy con usted. Bueno, muchas gracias. Primero que nada debemos señalar lo siguiente, que el modelo económico, social, comunitario y productivo se implementó a partir del año 2006, ¿no? Uno de los artífices del modelo económico es justamente nuestro hermano presidente Lucho Arce. Un segundo elemento que también debemos destacar del cierre, del desempeño de la economía nacional, yo creo que ha sido muy positivo. ¿Por qué? En este contexto internacional que hoy a nivel mundial se vive, producto principalmente de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado el desempeño de la economía mundial, ha afectado, por ejemplo, el tema de la comercialización de los combustibles, los alimentos, los agroquímicos, entre otros. Muchos de los países de la región y del mundo están entrando en una recesión, ¿no? En una crisis, en un proceso inflacionario. En cambio, Bolivia, ¿no?, es totalmente distinto. Tenemos una economía estable, tenemos un crecimiento económico sostenido, a pesar de que el año 2020 el gobierno de facto nos ha dejado con una tasa de crecimiento negativo de menos 8.7%. Salir de esa crisis, tener una tasa de crecimiento de 6,1% el año 2021 ha sido un resultado exitoso, debido a todas las medidas económicas que hemos venido implementando. Por ejemplo, la lucha estratégica contra el COVID, porque cuando hemos comprado las vacunas, cuando hemos gestionado los medicamentos, lo que se ha permitido es justamente dar esa confianza, certidumbre a la población para que haga de manera normal todas las actividades y se vuelva a reactivar y reconstruir la economía nacional. La inversión pública estaba paralizada y hemos vuelto a fortalecer el tema de las empresas públicas también. Y también se ha hecho políticas en favor de del sector privado, de los micro, pequeños empresarios, grandes, medianos empresarios, con políticas como el crédito Sí Bolivia, con políticas de fomento, de incentivo a la importación de maquinaria industrial. Estos resultados, entre otras medidas, nos han permitido tener un crecimiento de 6,1% el año 2021. Y este año, al primer semestre, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, ya hemos crecido en 4.1%. Y para el siguiente año estamos previendo crecer en 4.86%. Otro de los elementos muy importantes que se debe destacar esta gestión es justamente la estabilidad de precios. Tenemos la tasa de inflación más baja de la región. Tenemos una tasa de inflación acumulada del 3%, que es la más baja a nivel mundial y la más baja de Sudamérica. Esto debido a todas las políticas económicas que tenemos en el país, como en el caso de subsidios, subvenciones. Subvencionamos el arroz, subvencionamos la harina para la producción de pan, subvencionamos el tema del maíz para la producción de los pollos, de la carne de pollo, de la carne de cerdo, que es un consumo que la gran mayoría de la población boliviana compra. Otro de los elementos muy importantes es la subvención a los combustibles, como es el caso de diésel y gasolina. En este contexto internacional, por ejemplo, como sabemos, muchos de los países de la región no tienen la misma estabilidad económica, no tienen la misma estabilidad de precios. En cambio, Bolivia tenemos una estabilidad de precios porque el gobierno nacional está garantizando los recursos necesarios. Otro elemento muy importante también que debemos destacar es las exportaciones. Al mes de octubre ya hemos superado más de 11.500 millones de dólares, pero hay algo fundamental de esto, estimado Rubén y compañeros, es justamente que de estas exportaciones, el 51% de las exportaciones corresponden a la industria manufacturera. ¿Qué significa eso? Significa que estamos exportando los bolivianos con valor agregado y ya estamos de a poco dejando exportar las materias primas, ¿no? Como es el caso de los minerales y el gas, como antes nos decían, no, es que Bolivia solo se dedica a exportar materias primas. Hoy por hoy está cambiando esa matriz productiva. Otro elemento muy importante también que debemos destacar, estimados compañeros, es justamente el tema de las recaudaciones tributarias. Fruto de este dinamismo, empuje, la reconstrucción que se ha venido implementando a lo largo de estos 2 años, las recaudaciones tributarias se han incrementado en 22% a noviembre de este año en relación al noviembre del año pasado. Entonces, también debemos destacar la disminución de la pobreza, la disminución de la tasa de desempleo. Por ejemplo,
la tasa de desempleo en julio de 2020 era de 11.6%. A octubre de esta gestión, la tasa de desempleo se ha reducido a 4.3%. ¿Qué significa eso? Que hay 1.3 millones de personas que han encontrado una fuente laboral en el país y que tienen un trabajo. Entonces, eso es muy importante, que son resultados económicos, sociales que se han logrado a lo largo de estos 2 años principalmente. Perfecto, muy gentil. En las últimas horas, analistas de la derecha, Juan José, han manifestado que el gobierno es dictatorial y está inflando cifras como la que acaba de señalar el viceministro para ocultar el fracaso de este modelo. ¿Será verdad aquí? Bueno, aquí lo que hay que señalar fundamentalmente es que los analistas y opinadores que sostienen esta tesis lo hacen desde una posición de desconocimiento de la metodología de cálculo de la mayoría de indicadores que acaba de mencionar acá el viceministro. Fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo de esto? La manipulación de la opinión pública. Estos mal llamados analistas no conocen la metodología de cuentas nacionales, no conocen el clasificador presupuestario, no conocen el marco de sostenibilidad de la deuda a nivel internacional, no conocen tampoco los manuales de buenas prácticas para el tema censos, por ejemplo, que es lo que ha generado el debate sobre el censo hace unos meses. Y lamentablemente los políticos utilizan estas versiones difundidas por opinadores de derecha para desestabilizar el modelo y para mentir a la población. Y esta es una matriz de opinión que se instala a través de la repetición de estos clichés. Vamos a hablar fundamentalmente de los indicadores como el crecimiento económico, por ejemplo. El crecimiento resulta, el Producto Interno Bruto resulta de la agregación de las distintas actividades económicas. Por lo tanto, es muy difícil poder maquillar un sector económico porque automáticamente sus interacciones influyen en otro. A nivel de cuentas nacionales, lo que se llama la matriz de insumo producto, que es el insumo fundamental para el cálculo del PIB, es muy difícil manipularla y maquillarla. Simplemente se mueve un número y automáticamente desvaría todo. Los economistas sabemos eso desde un principio básico que es el debe y el haber. Las cuentas nacionales son lo mismo, el debe y el haber de todo un país. Adicionalmente, los analistas critican también la deuda pública, pero no han leído el marco de sostenibilidad de la deuda. Por eso hasta ahora no entienden que la deuda pública se mide respecto al Producto Interno Bruto y no en niveles. Estos analistas, por ejemplo, hablan de que vamos rumbo a ser Venezuela, rumbo a una crisis, rumbo a la debacle. Han llegado a decir que si tienes 2 casas te van a quitar una, pero ya llevan 15 años diciendo eso y nada pasa. Por lo tanto, son estas matrices de opinión que se difunden y se posicionan artificialmente a través de los medios hegemónicos, pero para eso estamos los analistas, justamente de la manera más técnica posible y por supuesto también en el lenguaje más coloquial para acercar estos datos a la población. Quisiera referirme al crecimiento económico, algo que hace mucho los analistas no pueden desmentir, y es que Bolivia ha sido por 4 gestiones el país con el mayor crecimiento económico de la región, y esto en contextos internacionales complejos. El primer contexto internacional ha sido el año 2009. Hubo una crisis financiera internacional a nivel mundial. Se cayeron las economías. Cayó el precio del barril de petróleo, que estaba arriba de $140, bajó por debajo de los 40, y Bolivia siguió creciendo. Otro momento clave, el año 2014, cuando bajan nuevamente los precios internacionales de las materias primas. Y la mayoría de economías de la región, exportadores de hidrocarburos, exportadores de minerales, de productos agroindustriales como la soya, se fueron a pique. ¿Quién siguió creciendo en la región? Fue Bolivia. 2014, 15, 16,
Bolivia mantuvo los primeros lugares en crecimiento económico en la región. Hoy en día estamos en un contexto económico complejo, la guerra de la OTAN en Ucrania, hay que decirlo tal cual, ¿no? Es un contexto en el cual la OTAN está interviniendo en una guerra con Rusia. Ese es el contexto de Ucrania. Y los han llevado a los europeos a aplicar sanciones al gas ruso bajo esta lógica de que Rusia es el enemigo, pero los europeos han sido los principales afectados. Están en una crisis energética total actualmente. El euro está en su cotización más baja en más de 20 años. Y este entorno de crisis que se vive en Europa Occidental se ha contagiado al resto del mundo por intermedio de los mercados financieros. ¿Quién sigue creciendo en este contexto internacional adverso? Bolivia. ¿Quién mantiene la estabilidad de precios? Ya lo ha dicho el viceministro, la inflación más baja del mundo. Y esto no es solo puntual en el mes de octubre o en el mes de noviembre. Desde abril que el mundo está mirando a Bolivia por ser el país con la inflación más baja del mundo. Inicialmente lo señalaba Bloomberg, un medio internacional muy conocido en economía y finanzas. Posteriormente lo mencionó la BBC de Londres, posteriormente datosmacro.com, luego Trading Economics. Y esto se ha reflejado en el último dato, el balance de las economías de América Latina de la CEPAL, que salió el 15 de diciembre, hace una semana nada más y un poco más. Bolivia está entre los países con la inflación más baja del mundo y de lejos la inflación más baja de la región, porque se aplican políticas económicas contracíclicas. El modelo económico, social, comunitario, productivo aplica una medida económica que es contracíclica. Cuando una política económica es procíclica, significa que nos dejamos llevar por los vaivenes del ciclo económico internacional. Cuando todos se van a pique, nosotros más nos fuéramos a pique. Esa es la política procíclica. Sin embargo, la política económica contracíclica lo que hace es que mientras los demás países se van a pique, nosotros sigamos creciendo. Cuando todos están creciendo, ahorramos para el tiempo de vacas flacas. Esa es la política económica que se aplica y estamos viendo los resultados hoy en día. Qué importante esta aclaración. Desde el punto de vista de las organizaciones sociales, los interculturales han hecho un seguimiento al trabajo, han acompañado la gestión de gobierno. ¿Cómo hacen esta primera evaluación en el tema en términos económicos? Mira, estimado Rubén, nosotros como organizaciones sociales siempre estamos en contacto con los primeros problemas, ¿no? La visión de nosotros como confederación es ayudar a resolver los problemas particularmente económicos de nuestros afiliados, ¿no? Y en este camino, haciendo una comparación con otras organizaciones de otros países, estamos bien, ¿no? Hemos visto, vemos que nuestro Estado sigue siendo fuerte. En comparación de algunas organizaciones sociales de Argentina, por decir, están gritando porque hay una catástrofe económica, ¿no? Pero sin embargo nosotros los interculturales desde nuestras comunidades, desde nuestras centrales, federaciones regionales, gestionamos proyectos al Estado, a diferentes ministerios, y nos están atendiendo, ¿no? Y mira, y recién estamos saliendo hace 1 año o 2 años que van a ser del golpe de Estado, de la pandemia. En la pandemia, en el golpe de Estado, ahí sí sufrimos. Nuestras organizaciones sociales hemos sufrido porque nuestros productos no podíamos sacar para vender. Y además no podíamos inclusive sembrar porque no habían insumos para nosotros hacernos de ella para cultivar. Pero ahora rápidamente nos estamos levantando. Claro que falta mucho, ¿no? Pero medianamente nos estamos levantando, ¿no? Y esta fortaleza, ¿cómo lo miramos? Mira, estos últimos meses, particularmente la semana anterior, hicimos la presentación de la palma aceitera en Pando. Y esta palma aceitera va a reemplazar la importación del diésel particularmente, porque el aceite de la palma es materia prima para el diésel.
por decir, eso lo ha captado fácilmente el presidente y lo ha podido visualizar que es factible, ¿no? Y necesario. Y entonces, ¿eso qué nos da? Nos da esperanza a nosotros, a los interculturales, a los productores, particularmente de la Amazonía, ¿no? Entonces nosotros como organización social vemos al Estado que sigue siendo fuerte en comparación de los estados de Sudamérica, ¿no? Entonces tenemos esa esperanza, seguimos avanzando obviamente y con seguridad el año 2023 vamos a seguir de la mano con nuestros ministros, con nuestro presidente, porque nosotros vemos que si no tenemos un Estado fuerte, no nos sirve a las organizaciones sociales. Porque si un Estado débil no nos va a poder atender, ¿no? Entonces precisamos la fortaleza actual del Estado, del presidente Lucho Arce, y como organización social vamos a garantizar eso, más que todo cuidándolo de la parte política, como venimos cuidando, ¿no? Entonces nosotros evaluamos que nuestro Estado está fuerte, obviamente que falta más, pero sin embargo, en comparación de otros países, nuestro Estado está fuerte. Perfecto, Omar, muy gentil. Cuyaquita, vamos con el primer resumen. Hayu kamao chekasa imararutna molkitar hait aragiñani markachirina karusa kun hamteja ka Bolivia markasan kuna maski sa qolqeto qihilta weja uka toqeta ruskipt askarakta nunkan pisa hawil tatanaka kun hamateja hilata viceministro upas qanast askarakistan haka modelo económico socio comunitario satagiha uka chamanjataski aka Bolivia markan ukan beja maymaya políticas públicas ukan aka chamanjataski hayuka nak chamajata panha aka markasan ha niasa que Giltasquiwa, Yamakisas Ascan, Maycanas Ascan, lo que siempre hemos soñado estar margachirina caja. Exportaciones como una yatanja, ¿no? Hasta cuando Kunapachka más hiwasaja, Ankata hiwasaja consumidor kamañan, es decir, ¿no? Hiwasaja a la niñane, hiwasa o lurañasa o katja aljañas, ankar, es decir, materia prima o taskis, ukanak hiwasaj maihakipte añasa, hayukamata margachirina que sabje. Ukanakaja, hichaja, chamaya taskiwa, ukatjamawaka exportación, ukanakaj, utaskarakis, es en Tascarakistán, kikaperaki o maisa toquetja. Nyasa qolqeto qahildaw irna qawis taskarak empleo qahiltaske hani ancha han irna qawina nakah utkhiti kaya pandemia go pachansa kunagaha mayha kiptan piwal hani han irna qawinis tukup hayatanja yamakisa ka golpe de estado se preocupachansa han irna qawinis hichaja ukunagah chamanja taskiwa markachirinakan kamaja walhani irnaqaniwini kharaxa sinza qanait abharaki kiki para kiwa ni asuk ampe qanait asksnaha chaqas Bolivia markas hiltaskiu qolqetu qeja ya qamarkanakat sipansa an qamarkanakanja hani qolqe toqsum hilt kapkhiti hayukan ukatsipanja Bolivia markasaja ni asa niwa uka inflación ukanaka hukampich amachatakit kunayana casa sinti irhat kitis asin ukasa qanas karaki ukanak toqetwa hilpachans qanas arakistu kama hilata kachisikiñani. Muy gentil, estamos en el programa Dialogando con el Pueblo. Vamos a continuar. Viceministro, se ha recuperado la salud, se ha recuperado la educación. En el tema de inversión se dice que el Centro de Medicina Nuclear es uno de los logros bastante importantes en la presente gestión y bueno, eso significa que la inversión pública tiene mucho que ver en la recuperación de la estabilidad económica en el país. Es así, ¿no? Que como en el marco de la Constitución Política del Estado, hermano Rubén, plantea que el Estado, con todas las instituciones públicas, el nivel central, gobernación, municipios, uno de los servicios fundamentales, ¿no?, es justamente la salud y la educación. En ese contexto, lo que siempre cuando ya hemos retornado al gobierno, a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, uno de los objetivos es justamente asignar la mayor cantidad de recursos para el tema de salud. Y vemos ahí, por ejemplo, que cada año estamos asignando más del 10% del presupuesto consolidado del todo el presupuesto. Y en caso de educación, lo propio. Entonces, si sumáramos a ambos sectores,
prácticamente estamos asignando más del 21% del presupuesto solamente para estos dos sectores. Y ahí en ese contexto, por ejemplo, debemos destacar, ¿no?, dos elementos fundamentales. Primero, es el tema de la atención de la salud, creación de ítems, ¿no?, porque obviamente tanto la salud como la educación, como es un servicio fundamental, nosotros, por ejemplo, debemos recordar que el año 2020, con el gobierno de facto, no se creó ni un ítem. Y cuando hemos retornado, nuestro presidente decía, necesitamos reconstruir la economía, pero vamos a hacer el esfuerzo de crear paulatinamente más ítems. Es así que el año pasado, el 2021, para educación se ha creado más de 1.700 ítems y para el tema de salud, más de 2.000 ítems. Y ahí debemos destacar en caso de salud lo siguiente, el plan estratégico de lucha contra el COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque en el gobierno de facto no han hecho gestiones para conseguir las vacunas, no han hecho gestiones para conseguir medicamentos. La primera tarea que nos ha encargado nuestro hermano presidente cuando ya estábamos en el gobierno es justamente que consigamos las vacunas, que consigamos las pruebas, los medicamentos, porque era justo y necesario. Entonces, en ese contexto, lo que se ha hecho es gestionar las vacunas y con eso lo que se ha permitido es dar la confianza a los bolivianos, dar la confianza a la población de que pueda reactivar su economía, de normalizar su trabajo. Eso es un elemento muy importante. Otro elemento muy importante justamente es el tema del SUS, el Sistema Único de Salud, ¿no? Seguir fortaleciendo con más recursos humanos, de seguir fortaleciendo con más recursos para la compra de medicamentos, que muchos de los bolivianos que no tienen seguro puedan acceder a estos medicamentos y pueden ser atendidos en los hospitales de tercer nivel, segundo nivel principalmente. Otro elemento muy importante que también el hermano Rubén ya mencionó son los centros de medicina nuclear y radioterapia, que nos permite justamente, y el año pasado ya se ha inaugurado en la ciudad del Alto, ¿no?, el primer centro de medicina nuclear y radioterapia, que justamente es para la atención, ¿no?, del el tema de las enfermedades, ¿no?, crónicas como es el cáncer, ¿no? Y ahí estamos asignando a través del Sistema Único de Salud recursos para que puedan ser atendidos nuestra población y este año ya se ha inaugurado en Santa Cruz y próximamente en la ciudad de La Paz. Entonces, estos centros lo que nos van a permitir es atender, ¿no?, atender a la población de bajos ingresos, de bajos recursos, y pueden acceder a estos servicios que obviamente a través de esos centros se van a ser atendidos. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad justamente de prestar los mejores servicios. Sabemos que los recursos son escasos. Quisiéramos nosotros asignar más recursos para salud y educación principalmente, pero también tenemos que cuidar al tema de cuidar la estabilidad, tenemos que redistribuir los recursos para todos los sectores. No solamente tenemos que enfocarnos en un solo sector, pero estos dos sectores son los que tienen mayor asignación de recursos, hermano Rubén. Muy gentil. En materia de exportaciones, querido, se dice que las exportaciones han batido récord en la presente gestión. Acaba de señalar nuestro viceministro que el tema de la manufactura es el repunte. Eso significa que la industrialización, ese compromiso que hubo con el presidente al ingreso a la administración, se estaría cumpliendo. Efectivamente, hay que señalar algo muy importante, y es que durante el gobierno de Áñez la economía boliviana decayó en todos sus aspectos, y uno de estos fue, por supuesto, el sector externo. Las exportaciones cayeron a un mínimo histórico de 4.189 millones de dólares. En cuanto se restituye el modelo económico, social, comunitario, productivo, se retoma también el crecimiento en las exportaciones. Las exportaciones, decíamos, en el gobierno de Áñez han caído en un 21%. Y han caído a 6.975 millones de dólares. Restituido el modelo económico, social, comunitario, productivo, se están batiendo récords en exportaciones. Al mes de octubre de 2022 ya tenemos 11.573 millones de dólares, y salía recientemente una previsión de la Cámara de Exportadores de que vamos a llegar a los 13.000 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que Bolivia está batiendo récords nuevamente.
la restitución del modelo económico da frutos. Además, adicionalmente a esto, más de la mitad de las exportaciones corresponden a productos de la industria manufacturera. Esto refleja el cambio en la matriz y en la estructura de la economía boliviana. Más del 50% son productos industriales. Esto durante la época de los neoliberales. Hay que recordar toda la década de los 90, ni el MIR, ni la ADN, ni el MNR pudieron exportar siquiera más de $1.000 millones al año. Hoy en día tenemos previsto llegar a $13.500 millones con una importante participación de la industria, y esto refleja lo que se conoce como cambio estructural. Se dice como un cliché que este es un modelo extractivista, que un presupuesto extractivista, que un gobierno extractivista. Pero, ¿dónde está lo extractivista? Cuando lo fundamental de nuestras exportaciones son productos manufacturados. Adicionalmente, las importaciones están concentradas en bienes de capital y insumos para la industria. Esto refleja nuevamente un quiebre estructural, un cambio estructural en la producción y en la conformación de nuestra producción. Y esto se refiere justamente a la incorporación de nuevos productos. Antes no se exportaba la urea, por ejemplo. Antes no se exportaba el cloruro de potasio, el carbonato de litio, que es un producto que está también produciéndose, los productos del sector de litio, de los evaporíticos. Adicionalmente, también se tiene prevista la exportación de energía eléctrica. Es un proyecto de inversión pública que está en miras. Lo señalaba aquí el hermano intercultural. Se está diversificando la matriz con inversiones en plantas de palma aceitera, en el tema de frutos amazónicos, y se va a diversificar más todavía nuestras exportaciones. Productos que antes salían sin dejar réditos en el mercado nacional, como por ejemplo la castaña. Antes las comercializadoras monopolizaban y pagaban precios de miseria a los productores. Hoy en día se tiene EVA, que paga mejores precios, han mejorado los precios para los castañeros, y ya no se exporta solo la castaña, se exportan productos transformados, industrializados. Y ese es los efectos, ese es el resultado del modelo económico, social, comunitario, productivo. Algo que durante el gobierno de Áñez, cuando estos analistas, opinadores que generalmente critican el modelo, han tomado las riendas del Estado, han querido definir políticas económicas, ¿qué es lo que han hecho? Han fracasado en sus políticas económicas. Han generado inflación, han generado recesión, han generado desempleo, han generado muerte, han generado corrupción. Y eso hay que recordar, sobre todo a los políticos de oposición, a los opinadores de la derecha, que cuando ellos han tomado el poder, han generado todas esas cosas, que cuando han tenido el poder durante los años 90 en el neoliberalismo, no han podido exportar ni $1.000 millones al año. ¿Cuánto exportamos hoy en día? Los datos y las cifras es lo que hay que recordar de ese sector. Perfecto. Omar, los dos temas que de pronto son pilares, salud, educación, el tema de la economía, ¿ustedes han podido sentir eso, por ejemplo, en los interculturales? Este tema, por lo que señalaba el viceministro, por ejemplo, esto del SUS, llegó. Bueno, si hacemos una comparación la salud de la época del 2000 o de la época del 90 a lo actual, pues acudimos a los centros de salud justamente por este programa. Particularmente yo y mi familia, mis padres, mis madres, jamás acudíamos a los centros de salud porque no había. Si tenías que hacerte atender, tenías que pagar, ¿no? Pero sin embargo, con este programa, con el SUS, ya podemos acudir, ya acudimos, ¿no? Yo creo que este programa no está siendo bien visible, porque la práctica en nuestras comunidades, la práctica de nuestra gente, en la salud particularmente no ha tenido mucha participación del Estado, no había la asistencia del Estado en la salud, pero ahora ya como vemos, como ya vemos que el Estado nos está asistiendo, pues somos parte de ella, ¿no? Particularmente mi persona, yo recuerde hasta
hasta los 20, 25, 30 años no acudía al centro de salud, no acudía, pero ahora ya con mi familia voy porque me atiende, porque hay ese beneficio, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Y también en la parte de la educación, la familia intercultural, la filosofía de la familia intercultural es lo siguiente. Un ejemplo, en Santa Cruz los productores interculturales garantizamos del 40 al 45% como materia prima para las industrias agropecuarias. No somos productores, pero no nos podemos quedar como simples productores. Atrás de nosotros, nuestros hijos ya tienen formación académica, particularmente en el Comité Ejecutivo Nacional. Casi la mitad del Comité Ejecutivo Nacional tenemos formación académica. Entonces estamos viendo cómo fusionar, ¿no? Cómo fusionar lo productivo a lo industrial, cómo darle valor agregado. Entonces no nos podemos quedar como simples productores, tenemos que darle valor agregado a los productos que producimos. Entonces, ¿y quién nos da esa posibilidad para pensar? Justamente el modelo que está impulsando Bolivia, ¿no? Antes nosotros no teníamos derecho o ni siquiera soñábamos salir de la universidad, porque así estaba diseñado el Estado, la República de Bolivia, ¿no? Ahora, como es Estado plurinacional, todos tenemos derecho a formarnos, y gracias a eso nuestros hijos se han formado, y ahora estamos pensando cómo darle valor agregado. Y a raíz de eso, la palma aceitera, 2 interculturales científicos en Pando han hecho este estudio de la palma aceitera, y eso lo hemos propuesto al presidente, al Estado, y rápidamente ya se ha atendido, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, si iríamos detallando producto por producto, nuestros hijos, la familia intercultural se ha superado, y por eso estamos pensando, y yo creo que de acá a 5 a 10 años no solo vamos a ser productores, simples productores, vamos a darle valor agregado y nos vamos a convertir pues en exportadores, ¿no? Es nuestro derecho como interculturales. Entonces yo creo que nuestro modelo boliviano, nuestro modelo del Estado plurinacional es ejemplo en nuestra región, en la región de Sudamérica, en el área Yala, y es motivo de estudio, pues, ¿no? Nosotros que ya tenemos formación, nos preguntan profesionales de otros países, profesionales europeos, y vienen a investigarnos a nuestra confederación, y rápidamente nos damos cuenta, ¿no? Y ahí miramos que nuestro modelo pues es nuevo, y además atiende, ¿no? Y hace participar, nos hace participar a las organizaciones sociales. Indirectamente participamos, ¿no? Entonces, en salud y educación lo miramos, ahora lo palpamos los interculturales que el Estado nos asiste. No la sabemos bien, no somos tan exigentes, digamos, pero ya nos asiste, ¿no? Ya nos asiste un gran avance en la salud y educación en nuestro país. Perfecto, Dionisia, voy contigo. Ucamaujilata Chacasa Rubén, acá analista político, viceministro, Katjaka, organización interculturales, Hayko Toquinquirina Campearuskip Asktana, acá Marcasan Janiasa, acá Coloquei Hilta Wimpeja, Naire Roxaran Taraquispaya, Taquikunas están ahí, Ucua Uñest Escaraquistos con Hamateja, Kumar Hakawis están salud, ¿ya? Kumar Hakawiha, Chamancha Taskiwa, Colirina Campi, Hayukamata, Canetas Caraquistos, Kiki Paraki, acá COVID Gaspurine Wayanja, Alpun Utarusit Antayawaistos, Yaukaja, Haniukamajete, Haniutarusit Antastantes, ya no nos cerramos en la casa con la COVID, sino que vacunación, Ukakatojasenja, ya se ucampej mistawa itana irnaqiri, ¿no? Ukatja ucampeja machamanchasis marcasaja irnaqasaja ukatja naira ruxarantas karaktan. Kiki paraki chaqasa ka seguro ka huakis kiriwa naira ni utkanteja ukjanaitas karakistu hani kitinagateja Colquesitos utcheja, colin utarsarañataki, hayukuna gasa chamanjata askarakiu, sasensa uksa kanasta oikarakistu hilat kuliakana. Comaraki último kun hamtejamos parkaya hacha colañuta saraktanaya ka centro de medicina nuclear ukaha wali wakiskiri aka cáncer usuta margachirina kate ukam gasta lura winakawa colquetok hilta sinja
chaman yataski akamarkasan kikiparak educación ukas yataqaw yatichawija wali wakiskiriraki ukatqa vacunaciones ukanakam escuela de manera presencial, por ejemplo, ¿no? Ukanakwa kamaja y wasaq amuita taraxna istasina akarunaka sistan wakitinakatek aksatoqan arjait asipkarakisto hilata kullakanak. Qolqitu qih kamaj hiltawa utaskiwa markasanja waranqa kama dólares ukamawa nias uthaski chahukampi hildata kiskaniwa kamara tukuy kamasa hayukamatawa niasa qanastaskarakisto hilat kullakanak. Bueno, ukaspawa niasa hilata hukampi saranta kipuniñani haruskiptas. Perfecto, estábamos en el programa Dialogando con el Pueblo. Viceministro, se dice que Bolivia, ya lo han mencionado en varias oportunidades, que registra las más bajas inflaciones en la región, ubicándose entre los 10 países con menor inflación en el mundo. Esto ha provocado la curiosidad de analistas, como ya lo ha manifestado aquí nuestro amigo Omar. Sin duda, esto le pone al presidente Luis Arce, eleva la imagen en el exterior. ¿Cómo ven a Bolivia sobre este particular? ¿Ves? Bueno, aquí es bien importante destacar lo que ya el hermano Omar decía en relación a que es un modelo nuevo. Yo complementaría con lo siguiente: es un modelo heterodoxo. ¿Qué significa eso? Que es un modelo hecho por los bolivianos, para los bolivianos, a nuestra medida. Es como el sastre, cuando vamos a hacernos medir, no nos compramos cualquier tipo de sastre, nos hacemos medir a nuestra medida. Es así este modelo económico. A diferencia de otros países que aplican modelos económicos ortodoxos, es decir, copia, ¿no?, de la teoría de los americanos principalmente, en el cual te dan recetas internacionales. Ustedes recordarán, por ejemplo, recientemente, hace unos meses, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué nos ha dicho? Recomendaba, por ejemplo, que eliminemos los subsidios. Recomendaba que eliminemos, por ejemplo, el segundo aguinaldo, que ya no demos, que reduzcamos los salarios, se recordarán. Porque dice, tienen que estabilizar su economía, tienen que reducir su déficit fiscal, tienen que reducir sus salarios para tener un superávit. Eso es lo que nos planteaba. Tienen que eliminar, o sea, prácticamente lo que nos estaba recordando es ir a las viejas recetas del modelo neoliberal del consenso de Washington, en el que te decían, para que un país crezca, tienes que eliminar varias cosas, reducir a la mínima expresión del Estado. Es lo que han hecho en el modelo neoliberal. El Estado estaba prácticamente reducido, ¿no? El Estado era simple regulador. Ustedes deben recordar, y todos deben recordar, por ejemplo, YPFB era una empresa residual. Hoy YPFB es una empresa productiva. YPFB industrializa el gas natural, como la urea. ENDE, la empresa nacional de electricidad, era una empresa residual que solamente administraba contratos. Comibol, empresa residual. Vinto prácticamente ya estaba quebrada. Hoy Vinto está dentro de los 10 empresas más importantes del mundo. Entonces, ¿cuán importante es fortalecer el modelo a través del fortalecimiento de la inversión y de las empresas públicas? En ese contexto, yo aplaudo lo que nuestro hermano Omar nos decía, que es un modelo nuevo, es un modelo heterodoxo que vemos cómo está nuestra economía y inmediatamente actuamos justamente para fortalecer. En ese contexto, ¿no?, nuestro hermano Rubén nos consultaba, ¿esto cómo va a elevar?, ¿no? Porque obviamente el resultado de eso tenemos la tasa de inflación más baja, a diferencia de otros países. Tenemos la tasa de inflación acumulada de 3% al mes de noviembre. Entre China y Bolivia tenemos la tasa de inflación más baja del mundo. En Sudamérica, ni qué decir, es la más baja, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué significa ese dato? Porque es un número. Significa que hoy los bolivianos, cuando salen, se levantan todos los días, todas las mañanas,
ven la tranquilidad, vemos una estabilidad económica. No estamos como en caso de Argentina, que todos los días es incertidumbre, porque todos los días puede estar fluctuando los precios de gasolina y diésel. En cambio, Bolivia es estable. No está como en otros países, por ejemplo, que el precio del pan esté subiendo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una subvención a la harina y tenemos esta estabilidad. Y obviamente esto está siendo estudiado, como nuestro hermano Juan José Bedregal decía al inicio. Esto lo están viendo los organismos internacionales. Recientemente la CEPAL sacaba un informe y nos coloca a Bolivia con la tasa de inflación más baja de Latinoamérica y Caribe. Y entonces una de esas cuestionantes dice, mientras los otros países de Latinoamérica están con procesos inflacionarios, ¿por qué Bolivia tiene la tasa de inflación más baja? Se preguntarán. Y entonces la respuesta es que tenemos un modelo económico hecho por los bolivianos y a la medida para los bolivianos. Entonces ese es un elemento muy importante y que obviamente catapulta a Bolivia en los estándares, porque ustedes recordarán que en el año 85, cuando teníamos la hiperinflación, Bolivia estaba siendo estudiada en los libros de teoría económica, porque cuando yo era estudiante de economía en la UMSA, había un libro de Refe Sachs, nos decía ahí un capítulo de los procesos inflacionarios en el mundo, y aparece Bolivia. Hoy, ¿no?, también lo están estudiando, pero ya no es en ese contexto, no hay guerra a nivel internacional, pero en Rusia y Ucrania. Pero eso no nos está pegando porque tenemos una tasa de inflación más baja, y la respuesta nuevamente es el modelo económico, social, comunitario, productivo. Y obviamente aquí es muy importante este modelo porque no solamente cuida la estabilidad macroeconómica, cuida la estabilidad, cuida el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, porque cuando el precio esté subvencionado, nosotros cuando salimos a la calle, cuando nos levantamos, sabemos que vamos a pagar nuestro pasaje que no se ha incrementado, ¿no? Y cuando el transportista o el taxista, el microbús o el minibús o el trufi va a cargar su gasolina, sabe que va a cargar con los 100 pesos la misma cantidad de gasolina que inicialmente o antiguamente cargar. No se han incrementado los precios. Esa es la estabilidad. Y también se beneficia al sector agropecuario, al sector industrial, al sector productor, ¿no?, industrias que tenemos en el país, que obviamente las empresas privadas son las que se benefician. Perfecto. Juan José, la imagen de Bolivia, la imagen de nuestras autoridades, por ende, pues en el contexto internacional se está elevando cada vez más por esta situación de este modelo económico. Efectivamente, hay que destacar aquí, por ejemplo, que el modelo económico, social, comunitario, productivo, como ya lo decía el viceministro, un modelo hecho a la medida de los bolivianos, está siendo seguido, emulado y estudiado en la región, no solo en niveles académicos, también en niveles políticos. Escuchábamos cuando asumía el presidente Andrés Manuel López Obrador en México un conjunto de políticas que bebían muchas del modelo económico nuestro. Actualmente, por ejemplo, un nuevo gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro en Colombia ha aplicado justamente una reforma tributaria que implica más impuestos a los ricos. Acá lo que se aplicaba era el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. También en Chile se está viendo lo que es la reforma previsional, decirles adiós a las AFPs, que es justamente algo que se ha consolidado este año. Para mí uno de los grandes logros de este año a destacar es por fin que nos hemos deshecho como bolivianos de ese lastre que eran las AFPs, y ahora están en manos nuestros aportes de una gestora pública que tiene la misión de generar mejores rentabilidades para nosotros, para todos nosotros los aportantes, ¿no? Yendo también ahora a otros países de la región. En el Perú se trató de aplicar también la política económica similar al modelo económico.
¿Y qué pasó allá? Los conglomerados, los grandes conglomerados, el gran capital, frenó a Castillo justamente porque tenía un programa económico que iba a afectar intereses de los más poderosos. Y está pasando lo que está pasando actualmente en el Perú. Lula da Silva, en el programa económico que lo ha llevado a la victoria en las elecciones, tiene un conjunto de medidas similares al modelo económico, que bebe mucho de nuestro modelo económico, fundamentalmente en lo referente a la integración sur-sur, ¿no? En lo referente también a las empresas públicas que hayan sido privatizadas sin discriminación por parte de Bolsonaro. Lula lo que está planteando es recuperar justamente sectores estratégicos, que es otro de los pilares del modelo económico boliviano. De esta suma podemos observar, por ejemplo, también algo muy importante. Al presidente Arce lo están viendo bastante bien en el mundo, está teniendo una imagen fresca en el escenario de la izquierda internacional, no solo una imagen de liderazgo de izquierda, liderazgo político, sino también un liderazgo que viene desde lo académico. Y acá, por ejemplo, también paso a destacar el nivel de aprobación, que el nivel de aprobación normalmente de los presidentes de izquierda tiende a ir en bajada fruto de los ataques mediáticos que son constantes. Nuestro presidente está manteniendo elevados niveles de aprobación, y eso muestra también, por supuesto, el efecto de la política económica de brindarle estabilidad a la población. Quiero hacer énfasis en eso. Cuando uno tiene estabilidad, puede planear acciones a futuro, puede planear inversiones, puede planear un emprendimiento, se puede planificar formar un hogar, casarse, tener hijos, etcétera. Cuando no hay estabilidad, y yo ahí recuerdo noviembre de 2019, todo el gobierno de Áñez, ¿acaso había estabilidad? ¿Podíamos pensar en invertir, en asumir un crédito? No había. La mayoría de la gente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha acudido al banco, ha retirado sus depósitos, lo ha metido todo bajo el colchón a cambiar a dólares, porque los golpistas han anunciado devaluación del boliviano. Eso genera incertidumbre. No había caso de planificar a futuro. Todos veíamos en el corto plazo cómo emprender, cómo generar un pequeño negocio. En cambio, desde que se restituye el modelo, se restituye también la visión de la estabilidad. Y esto no es solamente lo que dice este economista. El sistema financiero los refleja: el crecimiento de los depósitos, el crecimiento de la cartera de créditos, fundamentalmente los créditos productivos, créditos de vivienda social, que son cuestiones de previsión a largo plazo, y manteniendo además algo muy importante, una de las moras más bajas de la región. Esto demuestra efectivamente que se tiene un ambiente de estabilidad, de crecimiento y de algo que es fundamental para todas las personas: la previsibilidad. Cuando uno puede prever su futuro, bueno, hace el consumo, piensa en mejorar la casa, puede brindar mejores condiciones a los hijos. Eso es la mejora en el nivel de vida. Recientemente hablábamos de que se ha mejorado la esperanza de vida con la aplicación del modelo económico. Bolivia está entre los pocos países del mundo que tiene cobertura del 100% en cuanto a seguros de vejez. En el sistema contributivo, semicontributivo y no contributivo, está en la ley 065 de pensiones. Todos esos logros son patentes, y el mundo los está viendo y los está tomando como un ejemplo. Perfecto. Omar, cuando los interculturales solían viajar al exterior, llegaban pero decepcionados. No conocen Bolivia, decían. ¿Esa imagen ha cambiado? Definitivamente, estimado Rubén. A ver, en la década del 90, de parte del 2000, nuestras organizaciones no existían, ¿no? Peor Bolivia, era minimizado, subalternizado, ¿no? Pero ahora somos referentes, ¿no? Y peor aún que tenemos un presidente como Lucho Arce. Desde la Confederación nosotros lo consideramos como el mejor científico en la rama de economía, ¿no?
porque mire, en 2 años, ¿qué presidente, qué país se puede reponer de semejante golpe? Nos preguntamos nosotros, los preguntan, y cuando viajamos al exterior nos preguntan, ¿cómo lo hacen? ¿No? Ahí la respuesta del viceministro, nuestro hermano. Es nuestro modelo, simplemente hemos retomado nuestro modelo, ¿no? El golpe la estaba deshaciendo, simplemente hemos retomado el modelo, porque las arcas de nuestro Estado lo han dejado vacías, ¿no? Entonces, y con esa visión mismo nosotros ya miramos, a ver, lo que estoy produciendo voy a darle valor agregado y tengo que exportar. Entonces, con esa visión nosotros viajamos, miramos, ¿no? Los productos que nosotros tenemos, vamos haciendo números, nos vamos planificando. Entonces, los demás países al presidente lo miran, a nuestro presidente lo miran como ejemplo, ¿no? Por los datos, por la realidad, ¿no? Peor todavía de Argentina. Mira, ¿cuántos bolivianos de Argentina retornaron a Bolivia? ¿No? ¿Por qué? Porque hay esa seguridad, hay esa certidumbre de que aquí a 5 años, a 10 años me puedo planificar y puedo progresar, ¿no? Y a los interculturales particularmente, pues las otras organizaciones o organizaciones sociales de otros países nos preguntan, nos invitan a presentaciones, a talleres, en la cual simplemente manifestamos lo que sabemos, ¿no? Lo que estamos practicando, simplemente eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que continuar con este modelo, y por eso reiteramos nosotros los interculturales, no vamos a permitir los ataques internos, los ataques externos a nuestro Estado, y particularmente al líder de nuestro Estado, a nuestro presidente y vicepresidente. Perfecto. Dionisia, vamos a ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿8 minutos? ¿2 minutos? ¿Cuánto tiempo nos falta? Ya. A ver, tal vez en 2 minutos, dice, ¿qué vaticinamos? ¿Qué esperamos de la próxima gestión? Bueno, nosotros como economía ya habíamos anunciado, y también está dentro de nuestro presupuesto general del Estado, seguir manteniendo y seguir trabajando por esta estabilidad económica, por esta estabilidad macroeconómica que hasta hoy, en 2 años de gestión, lo hemos logrado. Eso nos va a dar confianza a que los bolivianos puedan seguir planificando, puedan seguir haciendo sus actividades y seguir invirtiendo en el país y generando mayores fuentes de oportunidades y empleos para todos los bolivianos. Un segundo elemento es justamente seguir manteniendo la tasa de inflación controlada, ¿no? Eso nos va a permitir la estabilidad de los precios. Hemos asignado dentro del presupuesto 2023 mayores recursos para garantizar la subvención a los hidrocarburos, la subvención a los alimentos, y justamente esto es cuidando el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. También estamos garantizando recursos para el pago de los bonos sociales, ¿no? Como es el caso de la renta de dignidad, del bono Juan Azurduy, el Juancito Pinto, el subsidio universal por la vida, son para aquellas mamás e hijos que no tienen seguro y que puedan beneficiarse de este beneficio. Otro elemento muy importante también que estamos preveyendo es justamente mayores recursos de inversión pública. Estamos preveyendo 4.006 millones de dólares, de los cuales 42% están destinados a fortalecer el aparato productivo, orientados a la sustitución de las importaciones. Y también se está preveyendo, ¿no?, mayor cantidad de recursos para salud y educación, para seguir creando ítems como la que hemos creado esta gestión, 3.300 ítems para educación, 3.000 ítems para salud, y vamos a continuar con esta misma política de seguir fomentando, de seguir garantizando los servicios básicos en salud y educación principalmente. Muy bien, es la misma consulta, Juan José, por favor, adelante. Muchas gracias. Para el año 2023 hay que destacar que los principales organismos internacionales siguen destacando a Bolivia como uno de los países de mayor crecimiento en la región. Tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial y la CEPAL otorgan previsiones muy alentadoras de crecimiento a Bolivia por encima del promedio de América del Sur y en algunos casos por encima de América Latina, toda América Latina. Esto implica que mientras los demás países, como lo decía al inicio, tienen una política fiscal atada al ciclo, procíclica,
como subirse a la montaña rusa de la economía mundial. Bolivia está manteniendo un sendero de estabilidad y crecimiento. Adicionalmente, las políticas de estabilidad de precios, aquí ya lo ha mencionado el viceministro, que se van a continuar. Un apoyo muy importante al sector productivo. ¿Por qué? Porque es crucial la seguridad alimentaria, la oferta de alimentos para controlar la inflación. Cuando se importan alimentos, ya sea por la vía legal, por la vía del contrabando, se importa además la inflación de esos países. La estabilidad en el tipo de cambio también es muy importante, ya que cuando varía el tipo de cambio, cuando se devalúa, existe un contagio pero inmediato a los precios. También la estabilidad y el subsidio a los carburantes es muy importante, porque ahí también es un producto que detona muchas cadenas productivas, desde el transporte, el pasaje, al ingreso de la población. Por lo tanto, si se mantiene el modelo económico, social, comunitario, productivo, Bolivia va a seguir manteniendo esa senda de crecimiento y de estabilidad en un contexto internacional que, como ya lo decíamos, es fluctuante, es una montaña rusa la economía mundial. Bolivia sigue creciendo de manera sostenida, mientras los demás países enfrentan inflación, enfrentan estancamiento, enfrentan la crisis ambiental, el crecimiento del desempleo, el deterioro de las variables sociales, en algunos casos la guerra, como están allá en Europa. En Bolivia mantenemos una senda, y eso es algo muy importante, ya lo dije hace unos minutos. Previsibilidad, estabilidad, es lo que necesita la familia boliviana para salir de ese bache que hemos tenido el año 2020 con el golpe de Estado y la pandemia. Perfecto, Omar. A ver, hermano, para el 2023 se tiene que mantener el Estado así de fuerte, ¿no? Obviamente que seguramente vamos a tener estos intentos de perjudicar, como ha ocurrido en Santa Cruz. En Santa Cruz, ¿qué hicieron? Créeme, las pequeñas microempresas, algunas no han quebrado, han cerrado en esos 36 días. Y tenemos que cuidarnos de ese tipo de hechos, ¿no? En el fondo es perjudicar al Estado, es perjudicar, ¿no? Porque ¿cuál era el objetivo? No hay ningún objetivo. Y nosotros como organización visualizamos claramente eso. Entonces, para que el Estado siga siendo fuerte, hay que cuidarnos de esto. Y no hay que permitirla, pues, ¿no? No hay que permitirla. Si nosotros permitimos eso, nos va a perjudicar. Mira, a nosotros los interculturales en todo Bolivia, ese hecho de Santa Cruz nos ha perjudicado todo un mes. Nos ha perjudicado en Pan, nos ha perjudicado en Beni, en La Paz. Nos ha perjudicado, ¿no? Entonces hay que cuidarnos. Nosotros como confederación hemos determinado que no tenemos que dar ni un milímetro de espacio a estas intenciones, ¿no? Siguiendo así de fuerte el Estado, que con seguridad, como le digo, finalizando la gestión del hermano Lucho, los interculturales ya vamos a estar iniciando el proceso de industrialización de nuestros productos que producimos. Entonces, es el camino, no hay otro camino, no hay que inventar otro camino. Simplemente es mantener el Estado fuerte, cuidarnos de estos hechos, de los enemigos internos, de los enemigos externos, y eso vamos a garantizar nosotros los interculturales, ¿no? Porque no nos conviene que el Estado esté débil para atender nuestras necesidades, para atender nuestros proyectos, nuestras ideas, ¿no? Porque si el gobierno va a estar débil, el Estado va a estar débil, pues no nos va a tirar pelota, va a estar atendiendo esos hechos, ¿no? Entonces, ¿no? Desde acá, desde la familia intercultural, tenemos claro que tenemos que tener un Estado, como he mencionado, y tenemos varias necesidades en nuestra comunidad, en nuestra central, y para que se atienda todas esas necesidades, le vuelvo a decir, nuestro Estado tiene que ser fuerte. Perfecto. Con un mensaje de paz, un mensaje de unidad entre bolivianos, tolerancia entre los bolivianos, la familia boliviana, te invito a despedir el programa, Dionisia.
Wali que hilata Culiacanaco kamahtuk hañan pachauhan kaxarantija haniwaswit kistut eño jarakist komajalel teñani hilata viceministro de presupuestos y contabilidad fiscal Zenon Mamani hiwasam chikaint asiwai kikiparak analista económico Juan José Bedregal jalel teñan huparuse koma chikaint asitapat kikiparaki hilata Omar Coro dirigente acá interculturales haikotokas purt aniwerak halyalya se enseñani ukamahma chamaki sarantas kikinyansa sin economía toqueja askin hama sarantas Bolivia Marquesana, Ucampeja, Ucampi, Marancha, Manches, Quiñanza, sin nuestro presto. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.